Bueno, hola, buen día. Continuamos con lo que sería el trauma renal. ¿Sí? El riñón es el tercer órgano más frecuentemente afectado en el traumatismo abdominal. Se lesiona sobre todo impactos de gran energía, se asocia con lesiones de los otros órganos abdominales, como también en las heridas penetrantes y en la mayoría posteriores. Aquí vemos un repaso anatómico de retroperitoneo que es importante saberlo para poder definir y clasificar bien las lesiones. Tenemos el espacio pararrenal anterior que está entre el peritoneo parietal y la fascia desgrota o la fascia renal anterior. Y está el espacio pararrenal posterior que está entre la fascia Zuckerberg o la fascia posterior, renal posterior. Entonces, este sería el espacio perirrenal que está junto al riñón con la glándula suprarrenal. Esto también es muy importante saberlo porque depende de esto también cambia de clasificación, de grado. Bueno, hay que sospechar clínicamente una lesión renal o urinaria ante la presencia de microhematuria o macrohematuria, la presión arterial sistólica esté superior a 90 milímetros de mercurio, dolor o equimosis en el flanco y ante fracturas del anillo pélvico. Bueno, el daño vascular directo, el trauma puede causar lesiones en los vasos sanguíneos del riñón, lo que dificulta el flujo sanguíneo y activa mecanismos compensatorios que elevan la presión. Bueno, los traumatismos cerrados están provocados principalmente por accidentes de tráfico, caídas. Estas son las principales causas de lesión renal en un aproximadamente 85%, en los cuales la lesión se produce por impacto directo o por desaceleración rápida. El traumatismo penetrante es poco común y puede causar lesiones al parénquima renal, al sistema vascular o al sistema colector, por lo que son más graves. Las lesiones iatrogénicas están dentro del traumatismo penetrante, pueden ser el resultado de cirugía, de biopsia, como dijo Farid, nefrostomía, la litotricia, también por ondas de choque. Bueno, la evaluación radiológica inicial es fundamental para determinar el grado de lesión y establecer las pautas del tratamiento. La ecografía es la prueba más utilizada en la evaluación inicial del tratamiento del traumatismo abdominal. Perdón. Sus ventajas principales son la exploración rápida, no invasiva, de bajo costo, sin radiación ni infusión de contraste. Su principal inconveniente es la dificultad de obtener información de lesiones asociadas, su carácter explorador dependiente y, a pesar de que puede detectar laceraciones renales, no puede determinar con suficiente exactitud la profundidad de las mismas. Este es especialmente útil en pacientes inestables, por lo que se puede realizar una técnica FAST, donde podemos evidenciar lo que es el líquido libre en la cavidad. Aquí vemos un ejemplo en un paciente con dolor intenso tras litotricia. Se realiza una ecografía donde se evidencia una imagen subcapsular anecogénica que puede corresponder con un hematoma subcapsular. Bueno, la tomografía computada con contraste intravenoso y la angiotomografía es la técnica de elección para la evaluación del traumatismo renal, realizando todas las fases, las 4 fases. La fase sin contraste, donde no se diferencia la médula de la corteza, la fase arterial, donde permite diferenciar bien la corteza y la médula renal, donde la médula sería lo hipodenso, esto que estamos observando. Esta sirve más que todo para evaluar lesión vascular. Una fase venosa, portal, nefrográfica, así se llaman todo. Ya saben que es de los 80 a los 120 segundos. Acá ambas regiones anatómicas se van a homogeneizar y en esta podemos evaluar muy bien las lesiones del parénquima renal. Tenemos la fase excretora que va desde los 3 a los 15 minutos. Se ve la excreción de los túbulos renales que comienza a llenar la pelvis y los cálices renales. La médula puede presentar un realce ligeramente superior que la corteza.
Y un descenso del contraste llena los túbulos colectores, los uréteres y la vejiga. Bueno, la arteriografía es una prueba invasiva y por lo tanto conlleva más riesgos. Primero siempre se ha de realizar la angio-TC. Hoy en día la mayoría de los casos se emplea para tratamiento o en caso de dudas diagnósticas en la tomografía. En las lesiones de arteria renal es fundamental la rapidez del tratamiento. Se estima pasadas más de 4 horas la viabilidad del riñón, que es muy escasa. Cada vez se realiza un tratamiento más conservador, por lo que la arteriografía juega un papel muy importante tanto para embolizar en caso de hemorragia activa como para tratar complicaciones diferidas como son los pseudoaneurismas, las hemorragias, las fístulas arteriovenosas. Bueno, por ejemplo, esto es una angiografía que muestra una arteria principal que suministra sangre al riñón. Y esto es una angiografía que muestra una arteria secundaria que ayuda a suministrar la sangre del riñón acá en el polo superior. Y esto es una arteriografía terapéutica que se consiguió revascularización parcial de la arteria renal derecha. Bueno, por medio de la tomografía se clasifican las lesiones renales del traumatismo en 5 grados. La escala más utilizada es la de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que fue del 1989 con una actualización del 2018, lo cual permite realizar un planteamiento terapéutico y de vigilancia, como también planificar futuros controles radiológicos en el seguimiento de estos pacientes. Tenemos el grado 1, que son el tipo de lesión más común, más frecuente. Este incluye las contusiones y los hematomas subcapsulares. Como su nombre lo dice, están confinados por la cápsula renal, sin laceración asociada. Las contusiones son áreas hipodensas mal definidas, salvo que tengan material hemático, en cuyo caso pueden ser hiperdensas. Es importante diferenciarlas de infartos por las implicaciones que conllevan. Y los hematomas subcapsulares son colecciones hiperdensas entre parénquima y cápsula que puede tener efecto de masa y no realzan tras la administración de contraste intravenoso. El grado 2 tenemos lo que son los hematomas perirrenales sin expansión limitados al retroperitoneo. Entonces son hiperdensos, mal delimitados, están entre el riñón y la fascia. Se puede ver engrosamiento de la fascia lateroconal, compresión del colon, desplazamiento renal. Y las laceraciones son menores de 1 centímetro de profundidad que no afecten al sistema colector sin evidencia de imágenes hipodensas, lineales, regulares, centrales. Aquí, por ejemplo, una laceración del izquierdo que se presenta como defecto de opacificación lineal en forma de cuña con hematoma. El grado 3, dentro de este grupo, se encuentran las laceraciones profundas, más de 1 centímetro, sin lesión de la vía excretora. La actualización del 2018 incorpora lo que es la lesión vascular, es decir, pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, y en los criterios de diagnóstico por imágenes para la lesión visceral. Las lesiones vasculares independientemente de la presencia o no de laceración renal. Las lesiones vasculares incluidas en este grupo van a ser las fístulas arteriovenosas, detectadas como un realce precoz y aumento del calibre de estructuras venosas en fase arterial. Los pseudoaneurismas extravasados, realces de contraste en fase arterial, de forma ovoidea o redondeada, bien definidos, que no aumentan en fase portal. Y también entra lo que es el sangrado activo, contenidos en la fascia de Gerota, extravasados de contraste que aumentan en tamaño y atenuación en las fases tardías. Que esa es una de las diferencias con la extravasación de orina. Bueno, las lesiones grado 4 incluyen lesiones al parénquima renal y al sistema colector, así como lesiones vasculares.
afectación vascular segmentaria con hemorragia contenida, los infartos segmentarios sin laceraciones parenquimatosas asociadas, trombosis, disección o laceración de la arteria capsular accesoria o ramas segmentarias de la arteria intrarrenal. Los vamos a ver como zonas hipodensas, bien delimitadas, con base periférica que nos realzan tras el contraste. Y vemos la extravasación de orina al espacio perirrenal. Tenemos un ejemplo donde vemos una laceración renal izquierda que afecta predominantemente el tercio medio, separando el riñón en 3 partes y afectando el ilio. Acá hay un pequeño foco de contraste en el polo medio posteriormente, lo que aumenta la posibilidad de sangrado activo. Y en las exploraciones más tardías hay una evidencia de una extravasación de contraste de la pelvis urinaria compatible con laceración del sistema colector y un gran hematoma perinefrítico que rodea el riñón y el uréter. Bueno, el grado 5 se dice estallido renal, riñón catastrófico, riñón destrozado, todos esos términos los podemos encontrar donde hay una avulsión o laceración de la arteria renal principal, la vena renal o ambas, el riñón desvascularizado con sangrado activo, hay una avulsión parcial o total de la unión uretero-pélvica, que es importante definirla ya que el manejo del paciente es diferente. Las zonas donde más frecuentemente se localiza esta lesión es a nivel de la unión uretero-vesical y la unión uretero-piélica. Los hallazgos que podemos encontrar en este tipo de lesiones son las áreas isquémicas con ausencia de realce, el nefrograma retrasado, no excreción del contraste intravenoso, la presencia de una colección parailiar, aunque el riñón realce adecuadamente, nos debe hacer sospechar la posibilidad de la lesión a nivel del pedículo. Una hemorragia importante o un sangrado activo. Esto vemos un ejemplo donde hay una angio-TC, una falsa arterial, un paciente con traumatismo por accidente de moto, un traumatismo grado 5, se demuestra la ausencia de captación de contraste en ambos riñones, secundaria a la disección de ambas arterias renales, y vemos en la reconstrucción angiográfica la falta de pacificación a nivel de ambas arterias renales. Y esta es una arteriografía terapéutica donde se consiguió la revascularización parcial de la arteria renal derecha. Bueno, este es un diagrama simplificado que describe las lesiones por cada grado de lesión traumática según la actualización que acabamos de ver. Se debe estar atento a revisar los exámenes de traumatismo para decidir cuándo es necesario adquirir las imágenes en fase tardía, ya que esto puede afectar el grado de lesión. Sobre todo la fase excretora, la fase tardía es muy importante para poder evaluar la extravasación de orina. Bueno, las complicaciones afectan aproximadamente un 7% de las de las lesiones renales. El urinoma es el más común, son colecciones o acumulaciones de orina que suelen encontrarse en el retroperitoneo, más comúnmente en el espacio perirrenal, como consecuencias de fuga del tracto renal. Si este se infecta, puede llegar a un absceso perirrenal. También está la fuga urinaria persistente, el sangrado tardío entre 1 y 2 semanas después de la lesión. Tardía, ya podemos encontrar la hipertensión por la lesión de la arteria renal, que es la causa de la alteración vascular. La hidronefrosis, la pielonefritis, y acá, por ejemplo, en una fase tardía, vemos con la flecha azul, se refiere a la comunicación entre el cáliz superior y el urinoma. Y todo esto lo vamos a encontrar en las fases tardías. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde hay una laceración grave del riñón izquierdo con una gran acumulación de líquido alrededor del riñón. Después de 10 minutos de retraso se repite la toma de imágenes del abdomen y la pelvis que confirman que la colección perirrenal izquierda consiste en un hematoma y un urinoma con fuga
orina activa del sistema colector. ¿Cómo diferencio yo un sangrado activo de, de una extravasación de orina? Es por las fases de contraste. Por eso es importante tener todas las 4 fases, o el radiólogo que esté pendiente en la consola ante un traumatismo renal para evaluar el tiempo también de la fase. Ya sabemos que va de 5 a 15 minutos, lo que quieran también evaluar. Si es un sangrado activo, vemos que en la fase secretora se va a ir lavando ese foco de sangrado activo y se va a poner más hiperdenso, o del mismo atenuación del contraste, va a ser un daño del sistema colector y es lo que nos va a decir que hay una extravasación de orina. Bueno, el tratamiento depende del trauma específico y de las complicaciones presentes. En un total del 75 un 98% de los casos de traumatismo renal son lesiones grado 1 y 2, es decir, lesiones de bajo grado. Por lo general se tratan de forma no quirúrgica y generalmente sanan sin complicaciones. Anteriormente las lesiones de grado 3 se consideraban de bajo grado, pero la escala de la asociación del 2018 ha incorporado lo que es la hemorragia activa y las lesiones vasculares, como ya las dijimos, y este tipo de lesiones pueden requerir intervención si el paciente está hemodinámicamente inestable. Las lesiones entonces grado 3, grado 4, grado 5 deben reconocerse muy bien, comunicarse rápidamente a los cirujanos, a los urólogos, porque pueden requerir tratamiento endourológico, endovascular o quirúrgico, según la naturaleza de la lesión. Bueno, ha habido una tendencia hacia un mayor uso de una combinación de vigilancia activa por imágenes y tratamiento radiológico intervencionista de las lesiones de grado superior, en particular si el paciente está hemodinámicamente estable. Bueno, las guías recomiendan mucho el uso de stent o catéteres como primera línea. Si hay fiebre, infección, urinoma, aumento de la creatinina o extravasación severa de orina, se utiliza stent más un drenaje percutáneo. Cualquier manipulación de la vía urinaria puede llevar a los riesgos que dan formación de abscesos perirrenales y hematomas sobreinfectados. Bueno, la angioembolización la utilizamos para sangrados activos. Y si no funciona, ahí vamos a una exploración quirúrgica y ahí, si es necesario, se realiza la cirugía. Y también la colocación de stent en el uréter para evitar complicaciones como las estenosis ureterales. Bueno, para el manejo quirúrgico tenemos las indicaciones absolutas y relativas. Entre las absolutas tenemos lo que es el sangrado renal activo con inestabilidad hemodinámica asociada, el hematoma retroperitoneal expansivo, pulsátil o no contenido, secundario a la abulsión del pedículo renal y abulsión de la unión pielo-ureteral. Y las relativas tenemos las lesiones de alto grado, extravasación urinaria que no puede ser controlada con el tratamiento conservador y desvitalización significativa del parénquima. Por ejemplo, por eso tenemos que conocer bien la anatomía para ver si ese hematoma expansivo que rompió, que sobrepasó la fascia de Gerota. Bueno, el seguimiento, no se requiere imágenes de seguimiento para las lesiones renales menores 1 y 2, tratadas de manera no operatoria. En las lesiones renales moderadas y graves, la necesidad de imágenes de seguimiento depende de las condiciones clínicas de los pacientes, y las graves se sugieren una ATC con contraste con fase tardía dentro de las primeras 48 horas después del traumatismo, porque ahí es donde se ven mucho mejor las complicaciones. El regreso a las actividades deportivas debe permitirse solo después de que se haya resuelto la hematuria microscópica. Y aquí les dejé una tabla donde resumen el grado, la descripción y el manejo terapéutico que puedan tener. Eso es una leve actualización de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma con la actualización del 2018. Bueno, terminamos. Excelente. No sé si les quedó claro la extravasación de orina
con el contraste. Lo importante es que tenga las 4 fases y así se pueda identificar si hay sangrado activo, si hay extravasación de orina y todo eso lo vamos a ver con las 4 fases. Lo importante es la tardía para esto. Tardía, siempre. Muchas gracias. Bueno, de nada, que tengan un feliz resto del día.